buenos días a todos. Lo primero, agradecer pues a todos los ponentes, ¿no?, que habéis venido y como siempre pues agradecer a los patronos del Ministerio, de la Fundación CENTAC, entre ellos el Ministerio de Sanidad, a través del Real Patronato sobre la Discapacidad del Corte Inglés, la Fundación 11, la Fundación Vodafone, Telefónica, Acciona, CEAPAT, el CERMI, el CRE de Dependencia y Discapacidad y también Red.es, el Ministerio de Industria y Energía. Muchísimas gracias por estar una vez más. También pues saludar a todos los que nos estén viendo por internet en el streaming. Recordar que se retransmite en directo a través de nuestra página web con lengua signado y también con subtítulos. Agradecer por tanto también a los compañeros del signado que están aquí, como a la gente que nos está, a los compañeros del equipo de trabajo de edición. Y bueno, pues recordarles a todos que finalmente todos estos talleres quedan colgados en la web de forma gratuita su acceso y totalmente asignado y subtitulado pues para trabajos posteriores. En estos momentos pues hay una amplia librería ya de productos siempre relacionados con tecnología y con accesibilidad, que probablemente pues nunca sé el número exacto, pero está entre 150 y 200 vídeos con contenidos propios que van engrosando bueno, pues el acervo de todos los expertos que vais viendo por aquí. Hoy de verdad hay un verdadero lujo de asistentes, muchísimas gracias, de ponentes. Quiero saludaros brevemente y presentaros muy rápidamente, pero bueno, Francisco Armero, muchísimas gracias por estar por acá. Es director de emisión y continuidad de Televisión Española, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica, director de emisión y desde noviembre de 2012 además pues el área de accesibilidad también la diriges de Televisión Española, lo cual para nosotros, repito, es un lujo que estés aquí en esta mesa. Muchas gracias. María Caldés, también Molado, muchas gracias, directora de operaciones de Antena y Mediaset España. También tenemos otra ingeniera de telecomunicaciones también en la mesa. Muchísimas gracias, desarrollo la labor de Mediaset y todo lo que significa el grupo entero y el gran salto desde el 2010 a todo el ámbito de la televisión digital y todo lo que con ello conlleva, ¿no? Así que también, pues, muchas gracias, otro lujo el que estés por aquí. Ángel García Castillejo, buen amigo de la casa, te agradezco que estés también en la mesa, consejero de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, doctor en Derecho de la UNED, también doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, y sobre todo pues consejero, ¿no?, de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a despejar dudas. José Luis García López, muchísimas gracias, vocal asesor de la Subdirección General de Contenidos de la Sociedad de Información, representante del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en parte también patrono de la casa, puesto que el Ministerio de Industria a través de Red.es es patrono también aquí de la Fundación. Gracias por estar y poder ayudarnos en función del Estado. Tu mayor parte de vida profesional al lado de la SETSI, además, y bueno, pues en todas las funciones relacionadas con regulaciones de los sectores de medio audiovisuales, seguimiento de los servicios, CDT, accesibilidad, en fin, en un ámbito que nos toca de lleno por todos lados. Así que de verdad que muchas gracias. Y Dionisio Oliver, que no por ser el último, el menos deseado, gracias por estar también aquí, asesor tecnológico de A3 Media, para A3 Media, también ingeniero de telecomunicación, 25 años de experiencia vinculado a todo el sector audiovisual y bueno, pues hoy asesor tecnológico, ¿no?, de todo el grupo y todo lo que significa la televisión digital en un amplio ámbito, entre ellos también el Comité 153 de Biotécnicas, etcétera, etcétera. Gracias por estar acá también a todos y yo creo que sin más preámbulos, ya presentados todos, yo soy director de CENTAC, de la Fundación CENTAC, me gustaría un poco entrar ya en faena, ¿no?, como quien dice. Hay una realidad, como decíamos, en el ámbito de las televisiones. La televisión es algo espectacular, ¿no?, lo que significa en nuestra vida, en nuestra información, en nuestra formación, ¿no?, en la influencia que puede tener en las distintas culturas de este mundo, ¿no? Hay más de 1.400 millones de hogares con televisión, ahora hay más de 1.000 millones de dispositivos smarts, con lo cual cualquiera de ellos podría ser televisión,
Y esto, satélite, cable, espacio radioeléctrico, internet ahora, esto es un mundo, ¿no?, de un chorro, ¿no?, de información y de influencia, y esto marca, ¿no?, marca de muchas maneras al ser humano. Queremos analizar un poco hasta qué punto todos y todas tenemos acceso de igual manera, ¿no?, a este ámbito y a esta información y a esta formación. Y ahí, bueno, pues cuando la televisión, además de todos los medios habituales, se canaliza a través de lo que llamamos el ámbito digital, y no digo que se nos escape porque está contabilizado, pero sí se expande, se multiplica geométricamente, ¿hasta qué punto podríamos decir que este ámbito es accesible para muchos, ¿no?, y para todos o para casi todos, o es un ámbito que su accesibilidad se descubre cuando esto ya está caminando, ¿no?, cuando esto ya está caminando, no de una manera previa, ¿no? Esto, si les parece, para romper un poquito el hielo, cualquiera puede en cualquier momento también intervenir, es una tertulia, es donde lo que queremos es aclarar conceptos, proponer también a veces actuaciones, no necesariamente ninguno de los que estamos representamos directamente a las entidades en las que estamos, sino que venimos a charlar de una forma desenfadada y bueno, pues las opiniones son opiniones de expertos que estáis vinculados a todo ello, pero no necesariamente representando la voz de titular, digo, para que podáis sentiros cómodos y habléis con tranquilidad, ¿no?, en el ámbito este. Vamos a empezar. ¿Existen estándares o algún tipo de regulación en cuanto a la accesibilidad de la televisión digital, la televisión a la carta? Dionisio, por favor. Bueno, te hemos mirado, Dionisio. Esta te toca. Bueno, efectivamente, la verdad es que para los que me conocéis, llevo pues 20 años trabajando en temas de normalización. Que en el fondo cada vez se regula menos, la tendencia no es la regulación, sino que existe un consenso del sector, esto se sabe, y que se adopten por consenso las soluciones, pero se normalizan, se hacen especificaciones, o son susceptibles de llevarse a norma, y lo que sí pasa con la norma es como la espada de Damocles. Lo único que se puede imponer vía legislativa es una norma, con lo cual puede no imponerse, pero si la norma está ahí, es la espada de Damocles que puede caer sobre tu cabeza. Entonces, cuando se habla de normalización en accesibilidad, yo había hecho una reflexión, gracias por tus preguntas, porque me ayudaron a reflexionar y a orientarlo. Y entonces yo decía, bueno, vamos a ver, aquí es que, ¿qué es accesibilidad? Pues yo creo que la accesibilidad es a la cadena completa. Entonces, citando, se puede hablar de accesibilidad al propio dispositivo, a cómo se configura cuando lo arrancas por primera vez, a los botones, a los conectores. Hay televisores que tienen los conectores que, vamos, lo tienen escondidos detrás y hay que quitar hasta el armario. Entonces, accesibilidad al propio dispositivo. Hay que coger el manual, la gente no lo utiliza. Entonces, cuando lo arrancas por primera vez, tiene que ser accesible para configurarlo. Aparecen los subtítulos o no por defecto. En la configuración, ¿cómo se hace? Los idiomas. Hay televisores ahora mismo en España para televisión interactiva, los HbbTV, que para si quieres que funcionen en HbbTV, que son estas emisiones experimentales, pues tienes que decir que reside en Alemania y configurarlos como si residiera en Alemania. No es accesible ni siquiera para, en general. Bueno, entonces yo hablo de accesibilidad al propio dispositivo y en el extremo final accesibilidad al servicio y al contenido, que habría que distinguirlo. El contenido viaja en un servicio, que esto es lo que más está regulado. Y también hay que hablar de accesibilidad a las herramientas de navegación y acceso. Un ejemplo claro son la audionavegación. Entonces, ¿cuál es la situación de todo esto? Accesibilidad al dispositivo. Pues eso no ha estado regulado nunca, ni en el campo de la radiodifusión, ni en el campo incipiente de la televisión digital. Los fabricantes, ni regulado ni normalizado. Los fabricantes, de motu propio, ponen en mercado aquellos dispositivos que consideran que pueden atraer comercialmente. Pero no existe ninguna imposición. Si vamos a la Ley General de Telecomunicaciones, en el tema del contenido, hablando del contenido, te dice, bueno, pues las condiciones para los servicios de apoyo, subtitulado, audiodescripción y lengua de signos, son estas, deben hacerse de esta manera. Se imponen a los radiodifusores, pero no se imponen a los fabricantes. Los fabricantes que quieren vienen a España y hacen pruebas de que comprueban de que esa señalización funciona correctamente. Pero el que no quiere gastar recursos, sino que quiere ahorrárselos y tener productos más baratos en mercado o productos con mayor margen comercial, no hace absolutamente nada. Esto nunca se ha impuesto. Entonces, hay una de las preguntas que anunciaba antes, el problema de las guías de programas. ¿Por qué fallan?
Pues hombre, pueden fallar en función del dispositivo, porque la norma dice que hay que actualizar, hay que recoger tal información y actualizarla cada cierto tiempo, y el fabricante dice, pues yo no la actualizo, porque me es más cómodo no implementar ese software, o porque no lo ha pensado, o porque hubo un error. Entonces, tenemos la accesibilidad, ya digo, al contenido, que solo está regulado para los radiodifusores convencionales, y dentro del contenido habría que distinguir entre el contenido lineal y el no lineal, el bajo demanda. La Ley General de Telecomunicaciones cubre efectivamente el contenido lineal. La Ley General Audiovisual. La Ley General Audiovisual, muchas gracias, Ángel, lleva razón. El contenido bajo demanda, pues es contenido interactivo. Y la Ley General Audiovisual no entra en la accesibilidad ni a los servicios interactivos, ni a la nueva generación de televisión interactiva que ahora estamos tratando, donde el propio servicio interactivo transporta contenido interactivo, contenido multimedia. Entonces la Ley General Audiovisual no entra ahí, eso es cierto. Y con respecto a las herramientas de navegación y acceso, pues tampoco hay nada regulado. Pero además aquí el Cristo es fenomenal, porque nos encontramos con herramientas de navegación y acceso. Además este es un concepto que suele confundirse, hay que reflexionar sobre él, sobre todo en la nueva generación de televisión interactiva, ya digo, la televisión conectada, internet o televisión híbrida. Tenemos herramientas de navegación y acceso que son las que ponen los fabricantes en mercado. Son herramientas propietarias, no están normalizadas. La más famosa es Smart TV, la más conocida, pero tenemos Viracast, es Internet TV, son soluciones propietarias con implementaciones tecnológicas propietarias. Por supuesto, no hay nada regulado, porque además son herramientas que forman parte del mundo de los fabricantes, que he dicho que nunca ha habido imposiciones, ni normativas ni regulatorias. Otras soluciones de navegación y acceso son las que están promoviendo los over the top, application proveedores, que serán los Google TV y los Apple TV. También ponen herramientas de accesibilidad no normalizadas, porque forma parte de su estrategia comercial, no están normalizadas. El problema de todo esto es que también puede haber herramientas de navegación, todavía no han irrumpido los operadores de telecomunicación con el 4G, pero podrían poner herramientas de navegación y acceso, no hay nada normalizado. Y en cuanto a los radiodifusores, ha habido intentos de consenso para hacer algo relativo a la audionavegación. Sí existe una norma, que es la norma 133.300, que cubre la herramienta de navegación y acceso, no cubre la interactividad, por tanto no cubre el acceso al contenido multimedia que va a dejar por el canal de banda ancha, pero es insuficiente en esta medida. Yo creo que habría que ampliarla en el futuro. Y como ya digo, es una norma que solo aplica a los radiodifusores. Entonces, con todo esta batiburrillo, nos podemos encontrar con un galimatías en el futuro. Eso es cierto. Bueno, el galimatías, ¿no? Lo tenemos hoy. No, yo creo que, como bien dice Dionisio y abunda Paco, ¿no? El galimatías ya lo tenemos hoy, de alguna forma, ¿no? Pero es el galimatías también derivado de la evolución tecnológica y la rapidez con la que determinados servicios se están expandiendo. Y en esto yo creo que podemos estar todos de acuerdo. En el ámbito tecnológico, en el ámbito audiovisual, la legislación, la regulación, en muchas ocasiones nace ya obsoleta. Se va por detrás de la realidad del mercado, de la realidad de los servicios, y a partir de ahí vivimos, y los que trabajamos en estos temas siempre vivimos en la permanente insatisfacción, ¿no? De no estamos a la altura de los servicios que se están prestando, de cómo se están prestando, y a partir de ahí el reto es cómo acortar los plazos para garantizar, en este caso, la accesibilidad universal, el principio de accesibilidad universal a todos los ciudadanos, ¿no? Dicho eso, en el caso de España, desde la aprobación de la Liondau, de alguna manera en España hemos sido pioneros y hemos ido muy por delante, desde una perspectiva global, desde una perspectiva mundial, hemos ido por delante en muchos aspectos en materia de accesibilidad y garantía de acceso a servicios para las personas y colectivos con discapacidad. Pero si unimos la Liondau con la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, en este entorno concreto de los servicios audiovisuales, del acceso a los contenidos audiovisuales en televisión, a través de Internet, es verdad que aquí nos encontramos con una situación de claro déficit. Totalmente de acuerdo con Dionisio, al día de hoy nos encontramos con una situación que es tremendamente descompensada. Después de años de esfuerzo, de más de una década de esfuerzos, por fin hemos conseguido disponer de una ley general audiovisual que reconoce, en su artículo 8, reconoce el derecho de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, a acceder a los contenidos, estableciendo unos mínimos, tanto para las televisiones autonómicas como para las televisiones de cobertura estatal, públicas o privadas, para al menos alcanzar pues, o un 75% si son privadas, o un 90% si son públicas de subtitulación para personas sordas, o
2 horas de lengua de signos o de audiodescripción en el caso de las privadas, o 10 horas en el caso de las públicas. Esto es un éxito, si lo podemos denominar así, en un espacio relativamente corto de tiempo. Aprovechando el proceso de transición a la TDT, se alcanzan esos umbrales, pero para el acceso a los contenidos. Nos quedan otra serie de ámbitos pendientes, porque ya no es solo, no solo hoy no ya está garantizado el acceso a los contenidos en televisión digital terrestre. Por esta parte pudiéramos tener un umbral aceptable. El problema es que nos encontramos hoy en los contenidos audiovisuales a los que accedemos a través de Internet, pero también los contenidos audiovisuales a los que accedemos a través de plataformas de televisión de pago, en los cuales muchos de esos contenidos que ya son accesibles, porque los hemos hecho accesibles cuando se han difundido por televisión digital terrestre, cuando llegan al mundo Internet, ya sea en la televisión a la carta de TV3, de Antena 3, de Televisión Española, de Telecinco, de cualquier cadena, o cuando ese mismo contenido es difundido por una plataforma de pago por satélite o que tenga que pasar por un descodificador de pago, para que nos entendamos, esos contenidos accesibles desaparecen. Con lo cual, todavía en este entorno quedan muchísimos retos, por no hablar del principio de accesibilidad universal, del diseño para todos, para lo que es aparatos, tanto mandos a distancia, aparatos receptores de televisión, dispositivos de acceso a la sociedad de la información, que en muchos casos no son accesibles para personas ciegas o para personas con algún tipo de discapacidad física, ¿no? Entonces, a ver, ¿quieres apuntar algo? Claro, es totalmente de acuerdo. Si es que las personas con discapacidad cada vez dicen, bueno, pero con la tecnología que hay, deme usted cosas, o sea, sea accesible y tal. Y de verdad, o sea, lo estamos intentando, pero es que la tecnología es terrible, o sea, es terriblemente compleja. O sea, es que lo que él dice es exactamente así. Dice, algo que ya es accesible, algo que yo subtitulo, o sea, el programa de mañana por la tarde que lo subtitulo, cuando lo cuelgo en la web ya he perdido los subtítulos. Pero ¿cómo puede ser? Pero no... Y eso es difícil llevarlo a la gente de la calle, llevarlo a una persona con discapacidad y dice, pero hombre, en el año 2000 y mucho que ya estamos, ¿no es posible? Pues no es posible. Pero a ver, una pregunta que a mí se me escapa ir por ir metiendo así un poco de calor en la conversación. A ver, ¿con la tecnología estamos teniendo más dificultades que cuando no la teníamos? No, pero es que queremos hacer muchas más cosas. Pregunto, ¿eh? Yo señalaría... A ver, con la tecnología va muy deprisa. O sea, nos permite muchísimas cosas que antes eran impensables. O sea, era impensable que yo pueda ver cómodamente desde mi casa, desde un botón, el programa que se emitió hace 2 semanas. Pero a cambio pago algunos peajes. Entonces, tengo más cosas, claro, pero tiene un coste. Yo creo que es un tema de ordenación de en qué punto estamos en realidad, ¿no? O sea, y a lo mejor pues la mañana de hoy realmente estaría muy bien si como conclusión al final de la mañana sacáramos un punto de situación de dónde estamos con el tema de la accesibilidad para la gente con menores capacidades sensoriales, ¿no? Si os fijáis, siempre estamos hablando y siempre nos estamos centrando en lo que son los servicios de accesibilidad y en cómo desde una normativa a través de los estándares de DVB y la legislación a través de las leyes de comunicación audiovisual nos ha llevado a una situación que todos sabemos que a final de este año pues será la que comentabas hace un momento, Ángel, ¿no? De una serie de porcentajes a los que tenemos que llegar todos en cuanto a accesibilidad de los contenidos, ¿no? Pero en el fondo esto es un camino que está andado desde hace 10 años, donde, si miras las cifras, que hace 10 años estábamos haciendo una subtitulación de un 30% y hoy en día nosotros tenemos cadenas, depende de la naturaleza de la cadena, claro que esta es otra, pues donde estamos llegando a subtitular, por ejemplo, para dibujos animados el 93% de la emisión de esos dibujos, ¿no? Para los niños. ¿Qué ocurre? Que siempre nos centramos en lo mismo, en la accesibilidad, en los servicios de accesibilidad, pero pienso que de verdad que llegados a este momento, hoy en 2013, lo que tendríamos que hacer es pensar en todo lo que rodea la accesibilidad, como decía bien Dionisio, relacionado con lo que es el acceso a los dispositivos. Yo creo que la clave está ahí y además, cuando estaba comentando Dionisio, me venía a la cabeza un tema muy curioso que a nosotros nos ha pasado y supongo que a vosotros también en Televisión Española, que es que después de hacer todo el esfuerzo y toda la inversión
que no gasto, porque yo creo que esto es una inversión realmente, no un gasto de verdad, en poder tener esos contenidos accesibles, teníamos un problema de cómo señalizarlo o darlo a comunicar a las personas que tenían las menos capacidades sensoriales y que eran a los que estábamos dirigiéndonos, ¿no? Entonces, claro, resulta que tú puedes señalizarlo de una forma en la que, bien, los receptores más modernos lo van a detectar, ese servicio de audiodescripción, ese servicio de subtitulado, puedes ayudarte de señalizaciones visuales dentro de tu grafismo de pantalla, ¿no? Pues en el que le indicas acceso subtitulado o acceso de audiodescripción, pero claro, los televisores tienes que tenerlos preparados y con el setting activado para que accedan a esos servicios. Entonces yo muchas veces, de verdad, cuando hicimos nosotros el esfuerzo, por ejemplo, el año pasado especialmente que empezamos del tema de la audiodescripción, yo pensaba, pero bueno, una persona con menor capacidad visual, ¿cómo va a enterarse de que estamos haciendo la audiodescripción? Si es que lo estamos indicando con una señal visual, digámoslo así. Entonces, ¿y cómo va esa persona a coger un mando a distancia en un televisor? Que a mí, es que yo lo hice en mi televisor en casa y es que me costaba decir, espérate, a ver, ¿cómo tengo que activar esto? Entonces yo creo que en ese sentido deberíamos ser un poco más exigentes con buscar cierta normalización, estoy diciendo la utopía del siglo, ¿no? Cierta normalización a los fabricantes de esos dispositivos. No tanto mirar a que nosotros sigamos aumentando ese tanto por ciento, que ya lo hacemos de una forma natural, el subtitular, vamos, la audiodescripción la tenemos más pendiente, pero es verdad que estamos trabajando en ello internamente para poder hacer audiodescripción cada vez más, pero también creo que deberíamos ser más exigentes con los fabricantes de televisiones para que se activaran de forma sola. Yo ahí lo que echo de menos es que mientras, y ahí Dionisio yo creo que nos puede alumbrar mucho, ¿no? Mientras que en el ámbito de DBB y en los grupos de trabajo de DVB se ha avanzado mucho en todos estos aspectos de propuestas de normalización, ¿no? y de generación de estándares, ¿no? Para todo el ámbito de la televisión digital, que se orienta sobre todo al ámbito de los contenidos, las aplicaciones, las guías electrónicas de programación. Ahí se ha avanzado muchísimo, y en cambio en el ámbito de la Unión Europea, y porque hay que pensar que esto, cuando nos planteamos imposición o introducción de obligaciones, en este caso, ¿no?, de accesibilidad en dispositivos, hay que pensar no en el ámbito del mercado español, sino en un ámbito más amplio como es el del conjunto de la Unión Europea. Y ahí es donde sí que tenemos un déficit comparado con las normas de contenidos, en materia de contenidos y de normalización en contenidos, en el ámbito del diseño y de la aplicación de la Convención, insisto, ¿no?, la aplicación de la Convención de Naciones Unidas en el territorio de la Unión Europea, de todo lo que se refiere a la aplicación del principio de diseño universal y de accesibilidad para todos. Ahí todavía tenemos un reto y un camino por recorrer bastante amplio, mucho más amplio que en el ámbito de los contenidos, donde desgraciadamente hemos avanzado bastante, sí. Lo cual no nos tiene que llevar a la autosatisfacción y decir ya lo tenemos todo, ¿no? Porque efectivamente podemos tener contenidos audiodescritos para personas ciegas, pero somos incapaces de generar herramientas, dispositivos que sean audionavegables para una persona ciega. Un televisor, si no es audionavegable, difícilmente va a llegar la persona ciega, el ciego va a llegar a darle a un botón que no ve, y que no lo puede apuntar a una determinada parte del aparato, por ejemplo, del aparato receptor, porque no está pensado para personas ciegas, ¿no? Ahí es donde sí que yo creo que tenemos un grave déficit, y en las guías electrónicas de programación. Yo diría que hay... Yo, si nos perdonáis, quisiera hacer una reflexión. Yo el otro día, leyendo así por ahí varios informes, en uno de ellos se decía que en España en el 2050 el 35% de la población sería mayor de 65 años. ¿Te imagináis lo que supone eso? Que no solo puede afectar a una discapacidad sensorial, sino también a una discapacidad física o a una menor capacidad sensorial, visual o cognitiva. Entonces mi reflexión es decir, vamos a ver, estoy de acuerdo básicamente con todo lo que habéis dicho, es decir, claro, la realidad, y en este caso la realidad tecnológica, va mucho más deprisa que la legislación y que la normativa. Y entonces nos encontramos con esta realidad, nos encontramos con una realidad muy pronto de que puede haber potencialmente un gran número de discapacitados, y la normativa avanza muy lentamente. Estoy de acuerdo en que la Ley General de Comunicación Audiovisual supuso un punto de inflexión
pero se ha quedado muy corta, o sea, porque solamente, como habéis dicho, regula contenidos y establece unas determinadas obligaciones respecto a contenidos, pero se olvida de audionavegadores, de la accesibilidad a los dispositivos, y se olvida también de lo que estabais hablando, de la accesibilidad a la televisión a la carta. A internet, al mundo digital, básicamente cuando en poquitos años, vamos, en nada de tiempo, hemos pasado de una televisión tradicional, vamos a pasar a un vídeo bajo demanda y vamos a pasar a un mundo convergente donde vas a tener a disposición cantidad ingente de contenidos, pero no en el dispositivo tradicional, sino en tabletas, en teléfonos móviles, y claro, ahí la normativa se ha quedado muy coja. Evidentemente la normativa tendría que pensar todas estas cuestiones y adelantarse o intentar equiparar el paso a la realidad tecnológica. Pero una pregunta, al margen de las leyes técnicas, ¿no? Por denominarlo de alguna manera, hay ya ratificado desde el 2006 una ley en España para proteger los derechos de las personas, ¿no? Creo que tiene una capacidad por lo menos importante, ¿no? Para atender de tal manera que ya de per se es un requerimiento para cualquier desarrollo y para cualquier normativa, que no entiendo que necesite en algunos casos poder hacerse más explícito y decirse cómo debe hacerse, pero que de facto es que está ya aprobado, que todos tenemos el mismo derecho al acceso a la información, a la comunicación, en fin, etcétera, etcétera. Eso ya no hay que normalizarlo, habrá que normalizarlo, pero eso ya está decidido que así es, ¿no? Entonces, cuando no es así, es ilegal. Lo que pasa es que yo pienso que son derechos establecidos, pero con un carácter como muy genérico, con unas condiciones básicas. Pero pasaría lo mismo en seguridad. Es igual que con la Constitución, cuando se dice que todo el mundo tendrá derecho a una vivienda digna o a un trabajo. Dices, vale, sí, está muy bien, pero no dejan de ser un poco ideas programáticas, genéricas, que también se establecen, para este caso, los derechos para las personas discapacitadas, pero cuando bajas al detalle, a la obligación o al escalón de decir exactamente en qué consiste ese derecho, qué horas hay que regular, qué tipos de accesibilidades son las que hay que determinar, es ahí donde yo me refiero que falla un poco el sistema. Claro, es que en línea con lo que comenta José Luis, efectivamente todos los seres humanos, todos los ciudadanos, si hablamos en términos de derechos, todos los ciudadanos somos potencialmente personas con alguna discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Todos. Nacemos con el 100%. Sí, nacemos con ellos. Y nacemos discapacitados. O sea, somos discapaces. No corremos igual que Ben Johnson. En eso yo les... Perdona, mira, no corremos igual que Ben Johnson, pero la discriminación implica en que si necesitaras salir corriendo para alcanzar algo, evidentemente los Ben Johnson llegarían y nosotros no. Y otros no. Entonces, claro, esta es la cuestión. ¿Dónde ponemos el límite para considerarlo una discriminación? Entonces, todos potencialmente somos personas con discapacidad y, por lo tanto, la aplicación de estos principios y de estos derechos son derechos para el conjunto de los ciudadanos. Y hay que pensarlos no para un colectivo concreto, personas sordas, personas ciegas, discapacidad sensorial, cognitiva, física. No. O sea, son derechos reconocidos a todos, absolutamente al 100% de la ciudadanía, ¿no? A partir de ahí es cierto que la legislación está vigente, por lo tanto debiéramos de cumplirla, pero como dice José Luis, son reconocimientos de derechos genéricos que en ocasiones, bueno, pues por motivos X, prioridad política, capacidad de asunción de gasto, etcétera, bueno, pues se ven limitados en el día a día, ¿no? Pero sí que me gustaría poner un ejemplo, ¿no? En el que algunos de nosotros pues nos tocó participar directamente. En el año 2004-2005 estuvimos trabajando en la elaboración del primer anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. En aquel anteproyecto, que llegó a ser informado por la CMT, por el Consejo de Estado, quedó pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros para ser remitido a las Cortes, en aquel anteproyecto de ley, cuando se planteaban las obligaciones de accesibilidad a la televisión, se planteaban para las televisiones públicas, para las televisiones privadas de cobertura estatal y cobertura autonómica, y también para las plataformas de televisión de pago. La obligación de accesibilidad para las plataformas de televisión de pago, en el segundo borrador de anteproyecto de ley general, el que luego se terminó aprobando en la siguiente legislatura,
para estos operadores desapareció. Y aquí se da una paradoja, y me imagino que María me lo ratificará, ¿no? O Paco Armero. Se da la circunstancia de que los telespectadores, los usuarios, los abonados a la televisión de pago, en plataformas multicanal, por satélite, por cable, lo que ven mayoritariamente son los canales generalistas. Esto es curioso. Sí, sí. O sea, luego no van a ver el canal de televisión de cocina o de caza o de viajes. Lo que se ve muy mayoritariamente por los usuarios de las plataformas de televisión de pago, multicanal, son los canales generalistas de cobertura estatal. Pues Televisión Española, Antena 3, Telecinco, La Sexta, 4, etcétera. Bueno, pues todos esos telespectadores que por el motivo que sea, por mejor recepción de la señal, por circunstancias de ubicación geográfica que no reciben la señal de TDT, etcétera, que ven la televisión a través de la televisión de pago, todas estas personas no acceden a los servicios de manera accesible, valga la redundancia. Por lo tanto, en este caso, ¿por qué no se cumple? Pues porque el legislador, por el motivo que sea, tomó la decisión de eliminar esta obligación para este tipo de operadores. Y es tan sencillo como introducir la obligación con los costes técnicos que eso tiene, porque es verdad que eso implica adaptación de descodificadores, modificación de la operativa de las encriptaciones, etcétera, Ángel, ¿no? Pero la adaptación es necesaria porque en su día no se obligó, ¿no? Porque si no el primer modelo hubiera sido accesible, ¿no? Sería adaptable, ¿no? No tan necesariamente, las plataformas ya estaban lanzadas. Vamos a ver, aquí hay dos temas que hay que disociar. Es la interoperabilidad en sí y la normalización. El primer concepto básico que aquí que está sobre la mesa es el concepto de interoperabilidad. ¿Por qué no llega el producto accesible cuando pasa por una plataforma de pago? Pues por los motivos que sea, la cadena completa de circulación no es interoperable. Se corta. Entonces, claro, ¿cómo van emergiendo estas cosas? Podría ser que existiese una planificación tecnológica con una visión propia de un visionario, también valga la redundancia, ¿no? Que ve todo a futuro, o va emergiendo de forma convulsiva y entonces se va autoadaptando. Entonces, lo lógico es, existe una evolución tecnológica, no es un fenómeno técnico, es un fenómeno socioeconómico, está liderado por la demanda social y por las inversiones económicas, y eso es lo que prima delante de ello. A continuación viene la tecnología, entonces dices, bueno, y ahora me encuentro con que los diversos impulsos que ha habido en el sector no son interoperables. Y yo tengo, pues voy a hacer por ley que lo sea. No, esto no se resuelve así, la ley es papel. Existen inversiones, existen costes. ¿Cómo se puede resolver esto? Lo primero, lo que funciona realmente y lo que recomienda la Comisión Europea, yo creo que muy acertadamente, es que las partes colaboren y consensúen y adopten soluciones tecnológicas. Imposiciones ex lege o vía lobby, como fue el MHP, son un rotundo fracaso. En televisión analógica el estándar europeo era el MAC, no lo usaba nadie. Y con la televisión interactiva el MHP fue otro fracaso. Las soluciones empiezan a promoverse. Vayan ustedes al sector. Hay que imponer a los fabricantes, hay que imponer en audionavegación, es posible que sí, pero además lo que es necesario es fomentar los grupos de interoperabilidad. Que se pueden hacer, eso lo hacen en todos los países. Los logotipos, ¿no? Y restringen la libre circulación de mercancía en Europa. Vale, pero no si son voluntarios, no si son de adhesión voluntaria. Vete tú a Francia y pon un producto que no esté consensuado dentro del foro TNT Forum. No lo vendes. Yo puedo ir a Francia con un televisor y decir, me he gastado todo mi dinero que no vendo ni uno. En España no, cualquiera allí que vende. Entonces, hay que promover foros de interoperabilidad, no papel. Y obligar a que la gente vaya a esos foros. Es una manera de introducir a los fabricantes. Yo sé que fabricantes no van a querer entrar, pero otros los invitan y sobre todo si aparece la administración como notaria, como supervisora. Yo no entro, no propongo el logotipo, pero veré muy bien si ustedes se ponen de acuerdo. Verás tú como el grande fabricante entra. Entonces, primero resolvamos con grupos de interoperabilidad. Si, por ejemplo, pregunto, igual si las licitaciones no puedes licitar, o por ejemplo, si no cumples con ciertas normas, a lo mejor tienes ganas de no llega hasta ese extremo, cumplirlas. no llega hasta ese extremo, pero pesa por encima. Es decir, es un perfume. Digo que la Es un 508 en Estados Unidos ayudó mucho a todas estas cosas, ¿no? En Europa no se hace, pero En su tú día. tienes el perfume de decir, oye, yo te voy a poner currículum, y tú, joder, no estás en el foro de interoperabilidad. ¿Qué quieres que te diga? O currículum cero.
Claro. Sí, más que establecer normas obligatorias o establecer una condición en la licitación, que podría ser, es importante los pactos intersectoriales también, ¿no? Entre todos los agentes implicados, fabricantes, proveedores de contenidos. Hay a veces, esto es muy lógico, ¿no? Y es muy razonable, ¿no? Todo lo que se está diciendo en cuanto a pactarlo, un foro de interoperabilidad, tal. Pero da la sensación que lo de la accesibilidad se trata como si fuera un escenario opcional para mejorar la situación de unos cuantos que parece ser que tienen alguna necesidad y para intentar resolver ese problema, pero no como un planteamiento como pudiera ocurrir de forma transversal con el de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, o sea, nadie se plantea que en el ámbito de la seguridad la evolución de la tecnología impida plantearse que sea peligroso o no el transporte de tal o de cual. Vamos a ver, la seguridad se plantea, se norma, se legisla, se cumple y luego que se desarrolle y que evolucione lo que quiera como se quiera, ¿no? El ámbito de accesibilidad no parece que va en el ámbito del reciclaje, de la calidad, de tal, que son conceptos que se norman, que se establecen y que se deben cumplir. Luego, además, efectivamente, del palo, de la legislación, como comenta Dionisio, pues debe haber una actuación en la norma que permita que esto sea viable, que no sea papel mojado y que todas las partes entren. Ahora, pregunto, porque hay partes privadas también, ¿no? Esa autoexigencia de ser buenos en el mundo y que todo sea accesible para todos y que no prime el negocio y que no prime tal, esto, dejar la parte pública, y también está aquí parte pública representada, dejar la parte pública esa responsabilidad a la empresa privada, me parece un poco... Yo lo que creo es que hay una combinación o un equilibrio de esos dos aspectos. Por un lado es verdad que lo que comenta Dionisio es importante, ¿no? En el sentido de que cuando las cosas se hacen por decretazo, porque lo pone una ley, pues es verdad que es papel y muchas veces al final, como se ha visto, quedan en papel. Claro, porque si todos cogemos, pues hace en el 2005-2006 lo que se hablaba en foros de trabajo sobre la accesibilidad y tal, si vemos dónde ha quedado eso, realmente es bastante desconsolador, ¿no? Entonces, por un lado estaría la parte de que la ley pura y dura no llega a ningún sitio y no es bueno, ¿no? Pero cómo combinarlo con esos foros de interoperabilidad o de buena voluntad casi, ¿no? Entre que la buena voluntad al final yo creo que realmente existe poco en el mundo privado o en el mundo de los negocios, digámoslo así, pero sí que es verdad que si tú encuentras un punto de beneficio para cualquiera de esas partes, pues oye, al final resulta que si un fabricante de un televisor lo puede hacer más accesible, pues yo no me cabe la menor duda de que se va a vender mucho más que otro, ¿no? Entonces, si tú encuentras ese equilibrio entre la parte de beneficio y de buena voluntad por parte de todos y después lo combinas con una norma o una regulación, pues yo creo que ese es el camino, porque por ejemplo, es verdad que nosotros empezamos a hacer todos los contenidos accesibles pues por ley, porque nos obligaba esa ley, pero digamos que al final las leyes también se hacen costumbres y al final hay una voluntad real. Yo creo que si mañana cambiara la ley de accesibilidad o la obligación que nos imponen las privadas de accesibilidad, de verdad creo que seguiríamos haciéndolo ya por inercia y porque nos lo creemos. Entonces, es un poco lo que comentabas, ¿no, José Luis? Que al final tenemos una parte de norma y de imposición, pero que también hay que llevar un equilibrio con la buena voluntad. Pero es muy importante, siguiendo en lo que dice Dionisio, que yo creo que es justo el clavo, es muy importante meter en la mesa, meter en el tema a los fabricantes. Es muy importante. Yo te cuento, claro. Yo llevo en accesibilidad en televisión española llevo 7 meses. Sí. Soy recién llegado al campo, sé muy poquito, me voy enterando de las cosas. Es un mundo, es todo un mundo, es un mundo fascinante. O sea, además es que es muy agradecido. Es que es muy agradecido porque es que da gusto y, como tú dices, invertir en eso. Sí, sí. Es que es invertir en eso. Sí. En estos 7 meses he estado en un congreso del CENTAC precisamente, en 2 o 3 ponencias, todavía no he visto a ningún fabricante. O sea, en la mesa, o sea, no digo que no estén en ninguna, pero en las mesas que yo he estado en 7 meses y llevo unas cuantas, no ha habido ningún fabricante todavía. Sí. No es obligarles, si la idea no es obligarles, es implicarles de alguna manera en que al final a ellos también les va a interesar.
De verdad que también les va a interesar. La accesibilidad es una herramienta de marketing. Es decir, yo no la empiezo a ver, no coincido con lo que señala de que no la ven ni los fabricantes, los radiodifusores, los fabricantes todos están invirtiendo en accesibilidad, porque lo ven como una herramienta de captación. Es decir, los buenos fabricantes y los buenos televisores, y lo está haciendo Google en sus plataformas. Entonces, lo que sí es verdad es que cada uno está invirtiendo en sus propias soluciones propietarias. Quieren tener el Windows de la accesibilidad. Y señores, no puede ser así. Lo que tenemos que hacer es que normalicemos, porque si no esto va a ser un completo galimatías. ¿Por qué el producto no viaja por las plataformas de pago de forma accesible? Y no va a pasar por internet, porque no va a llegar a los Smart TV de forma accesible, que no es una norma, es que es una solución propietaria en lo que ciertos fabricantes quieren controlar el sector. Y eso no es permisible. De hecho, se ha visto con las plataformas en las televisiones híbridas, ¿no? Que cada uno tiraba por su plataforma. Las plataformas híbridas son soluciones propietarias con navegación y acceso propietario, y en donde lo que están buscando son soluciones de accesibilidad, de marketing comercial propietarias. Esto me da pie para preguntar, primero, para que nos... Pero perdona, pero los difusores sí estamos Melisa, si quieres cuando termines, pero un poco preguntar por la red Melisa y qué me podéis comentar sobre ello, el que quiera levantar la mano y a consecuencia de ello preguntar, dice, bueno, y todas esas buenas voluntades, luego lo que estamos viendo en cuanto a fabricantes, intereses, y en un ámbito como pues el iberoamericano, que parece que es común, la diversidad que hay de normas, y para empezar, ninguna parecida a la de España, ¿no? Ni de Europa, o sea, España está como más encarrilada en una norma más bien europea, y Sudamérica va por otro camino, ¿no? Bueno, el mundo está dividido, si excluimos China, que es un mundo por sí solo, otro mundo. Si excluimos China y Corea del Norte, el resto del mundo está, por así decirlo, dividido en tres grandes áreas de normas técnicas, que desde mi punto de vista, y yo ahí también me pliego a lo que digan los ingenieros, ¿no? Pero todas las normas son buenas, son normas que además se han retroalimentado entre sí, son evoluciones las unas de las otras, y unas tienen sus pros, otras tienen sus contras, pero bueno, todas son buenas. Al final es también una cuestión de defensa de intereses industriales y comerciales, pero básicamente tenemos un área geográfica que es América del Norte, que es la norma ATSC, que llega hasta partes del Caribe. Luego tenemos otro ámbito que es el japonés latinoamericano, que es la norma ISDB, ISDBT. Japonés latinoamericano, es que sí, tiene gracia, sí, porque ¿no? Japón ha sido especialmente beligerante a través de Brasil, y bueno, y Japón a través de Brasil ha conseguido, hay que reconocer que Brasil es no una locomotora, es una gran locomotora económica desde el punto de vista demográfico, bueno, y han terminado convenciendo al resto de socios de América Latina, de América del Sur, para la asunción de una norma japo-brasileña que se conoce como ISDBT. Y luego la otra gran área desde el punto de vista de las normas de televisión digital a nivel mundial es la norma DVB, ¿no? Del Digital Video Broadcasting Group, que muchas veces te dice, es la norma europea, como si fuera de la Unión Europea. Y yo digo, bueno, ni siquiera la sede de DVB está en la Unión Europea, porque está en Suiza, está en Ginebra, ¿no? Es una norma que desde mi punto de vista es la norma probablemente más global, nos la encontramos en toda la Unión Europea, en gran parte de África, en gran parte de Asia, y en el continente americano, en Colombia y Panamá al día de hoy. Con lo cual, bueno, todas las normas tienen sus variables, ¿no? para garantizar la accesibilidad. En ese sentido yo creo que prácticamente todas funcionan de forma muy similar, ¿no? con su especificación técnica precisa. Pero dicho eso, esfuerzos como la red Melisa que comentabas, que es un esfuerzo que tiene su origen en el ámbito más académico, más universitario, el esfuerzo es intentar generar escenarios o situaciones del mayor grado de accesibilidad a los servicios audiovisuales, ¿no? En tu presentación, Juan Luis, comentabas que somos miles de millones los telespectadores de televisión, somos miles de millones a nivel mundial los que accedemos a la sociedad de la información a través de dispositivos móviles, ordenadores, etcétera. Solo el dato de que en España el consumo medio diario por persona es de más de 4 horas de consumo televisivo, que no es excluyente del resto de consumos, porque somos consumidores multidispositivo y de forma simultánea. Estamos viendo la televisión con el teléfono al lado y con un portátil o una tableta en las manos. O sea, que es que cada vez consumimos más y de forma simultánea. Sí tenemos más de una neurona, ¿no? Y somos consumidores eminentemente
de servicios y de contenidos audiovisuales. Esto es la clave. Somos consumidores de contenidos y servicios audiovisuales. Dicho eso, esfuerzos como la red Melissa, que como digo es un esfuerzo del ámbito universitario, donde entre otras universidades participa la Universidad Carlos III de Madrid, de aquí de España, y que lo que pretende es generar escenarios comunes para el desarrollo de la accesibilidad a los medios audiovisuales, a todos, independientemente por la infraestructura por la que se difundan, por el dispositivo al que se acceda. Ahí, en el caso español, disponemos de una iniciativa que surgió hace ya más de una década, a partir del año 2000, que se termina concretando en el año 2004-2005, que es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA. Este esfuerzo, que es un esfuerzo que parte del acuerdo de las televisiones, a iniciativa propia, estoy hablando en un momento en el que no había obligación legal para las televisiones ni públicas ni privadas de subtitular, audiodescribir o introducir la lengua de signos, pero ya en aquel momento pues ya los concesionarios de televisión de cobertura estatal privados, Telecinco, Antena 3, ya subtitulaban y ya se insertaban lengua de signos, ¿no? En menor medida que ahora, pero de forma voluntaria. Pues a resultas del acuerdo entre las administraciones públicas implicadas, y en este caso las televisiones privadas y Televisión Española y las televisiones públicas autonómicas, la Forta, se lanza esta idea que se termina concretando en el año 2004 en lo que conocemos como el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, que de alguna manera es una especie de gran base de datos en la que se comparten contenidos y servicios accesibles para televisión. Pues esta experiencia, gracias a iniciativas como la red Melissa, al día de hoy se está trabajando en la línea de exportar, trasladar esta iniciativa a todo el ámbito latinoamericano. Y de hecho en el ámbito latinoamericano ya se está trabajando en la idea de constituir, generar un centro latinoamericano de audiodescripción, subtitulación y lengua de signos. Por lo tanto, son iniciativas que en este caso pues España ha sido pionera, de alguna manera, experiencias que ayudan porque generan economías de escala, ahorros de costes, que ayudan a fomentar y a hacer más factible desde una perspectiva económica, presupuestaria, la accesibilidad a servicios audiovisuales, y iniciativas como la red Melissa en ese sentido están ayudando mucho a que estos principios de accesibilidad universal cada vez se vayan expandiendo más, incluso en el área latinoamericana. Esto es una especie de foro, ¿no? Como comentaba antes Dionisio, ¿no? de interoperabilidad, de grupos de distinto. La verdad es que el trabajo del CESIA está siendo magnífico, ahora también está trabajando en los indicadores, ¿no? de programación, de horarios, de subtitulado, etcétera, distintas cadenas. Ese buen trabajo, por otro lado, la parte de la interoperabilidad que decíamos antes, que es fundamental, promover los foros. El foro por ejemplo, de la red Melissa, siendo dos estándares más o menos distintos los que se están entendiendo en esa mesa, ¿no? Realmente, por un lado, el japonés brasileño que decíamos... Tres estándares, DBB, ATSC y ISDB. Los tres estándares están presentes en la red Melissa y a pesar de eso es posible transferir las experiencias y demás adecuadamente, etcétera. En mi opinión, sí, porque estamos hablando de grupos de estándares. En primer lugar, son estándares de red, de los que estamos comentando, red de transmisión. Y para dar servicios de apoyo usaríamos los estándares que están por encima, que son los de las interfaces de aplicaciones. Entonces, en principio, pueden hacerse transparentes para el transporte de red con sus limitaciones. Lo que es, hay que señalar, hay que identificar lo que es necesario estandarizar, en lo que hay lagunas, accesibilidad al dispositivo. Es necesario estandarizar las herramientas de navegación en la nueva generación de televisión interactiva. No podemos permitir que proliferen un Windows propietario que imponga licencia y que tenemos que ir a unas soluciones estandarizadas, identificar las lagunas en estandarización y promover foros de interoperabilidad que den continuidad. Porque no solo permite... Muchas veces las cosas no son interoperables porque la tecnología emergente, pues el que las pone en marcha tiene defectos, hay errores, interpretaciones distintas de las especificaciones. En esos foros se ponen en común, como aquí, cosas, ideas, y además dan continuidad en el tiempo. Conforme evoluciona la tecnología, no tienes que constituir un nuevo foro. Lo único que tienes es que meter las nuevas tecnologías en ese mismo foro y decir, oye, vamos a estudiarlas también. Si esto ya está andando. Ya tienes parte del camino. En el tema de Internet... Ángel Luis,
una pregunta. A ver, el tema, por ejemplo, de las redes sociales, un problema que tenemos es que se legisla, se plantea unas obligaciones a partir del 1 de enero del año pasado o de este año, donde deben ser accesibles las redes tal, y luego nos encontramos que las redes fundamentales no son españolas, ¿no? Las redes sociales fundamentales están en otros países. ¿Cómo se legisla, por ejemplo, en una televisión, por internet, en una broadband, de una forma u otra, para que pueda ser eso? Es una cuestión, como decía antes, de futuro, ¿no? Realmente ahora mismo la ley lo que regula es la accesibilidad a la televisión tradicional, y como decía antes, yo creo que hay que prever el mundo convergente audiovisual que se nos avecina. Hay que prever una accesibilidad, si no por lo menos imponiéndola con carácter obligatorio, pero sí por lo menos fomentar esta serie de foros de interoperabilidad, que estamos hablando de una corregulación. Bueno, sería conveniente hablar de una corregulación en el cual participasen todos los sujetos implicados, es decir, desde los fabricantes de aparatos hasta proveedores de contenido, radiodifusores, redes sociales, un poco auspiciada por la administración, para que realmente hubiera un fomento y una accesibilidad real para el resto, para la gente. En este ámbito hay pasos, porque entiendo que un tema como este, donde hay que regular sobre Internet, entre comillas, debe ser un poco más global, ¿no? Pero desde Bruselas sí se han hecho actuaciones cuando los navegadores parecía que se monopolizaban unos a otros, o cuando, o sea, que sí se pueden hacer cosas, ¿no? Yo creo que además sería muy conveniente que desde la Unión Europea, desde Bruselas, sí se impartiese una serie de directrices o una serie de comunicaciones para estudiar y fomentar este tema. O sea, ¿Y hay pasos ahí? Que no se quedase Está solo en el Parlamento Europeo. Sí. ¿Actualmente está? Sí. En la Comisión de Cultura, y un estudio sobre la importancia de los portales en el acceso a la nueva generación de televisión interactiva, y habla del hecho de que por primera vez se puede acumular en manos de un operador, como podrían ser, y además no europeos, los Apple o los Google, los portales de acceso, claro, los sistemas operativos, los sistemas de gestión de contenido, los sistemas de gestión de copia, las alianzas con las majors, que puede incluso dañar, está en la Comisión de Cultura. Además, yo creo que sería importante añadir, en este asunto sería importante añadir, y yo creo que es muy conveniente para todos los sujetos implicados, como decía, el tema de la responsabilidad social corporativa. Es decir, tendría que haber un compromiso ético entre todas estas entidades y la sociedad y los usuarios en particular. No deja de ser un valor añadido, y no deja de, en última instancia, pudiera suponer hasta un mayor rendimiento económico también. Eso que hay que vender esas cosas. Hay un lobby muy fuerte en contra de esto de los fabricantes, y evidentemente de los fabricantes con sede en América. Pero yo creo que a los fabricantes también les interesa o de alguna manera entrar en este juego, entrar en el juego de la responsabilidad social corporativa, y decir, yo hago aparatos pero que son accesibles, o no solo dándonos el contenido, por supuesto, sino lo que es la accesibilidad al dispositivo. Hablaba antes del porcentaje de gente que puede ser mayor de 65 años, pero es que prácticamente hoy en día en cada familia puede haber un señor muy mayor, discapacitado físico, un discapacitado sensorial, o que tenga un problema cognitivo, prácticamente igual en cada familia o en cada dos familias. Eso es importante, que a la hora de comprar un aparato, dirá, hombre, que este aparato no solo para mí, sino también para gente que puede tener problemas de accesibilidad. Si tú, el fabricante o la empresa, introduce esos valores, no deja de ser algo importante para él. Sí, antes María comentaba algo, porque yo creo que hay que conjugar varios aspectos, ¿no? María comentaba, si hoy desaparecieran las obligaciones por ley, muy probablemente los operadores de televisión, ya no públicos, ¿no? Incluso privados, sí, mantendrían la inercia de seguir prestando este tipo de servicios de forma accesible, de manera voluntaria. Claro, pero es un tema de responsabilidad. Exacto. Eso por un lado. Y luego por otro lado esto hay que conjugarlo, ¿no? Ahí, porque ya cada vez más asumimos en nuestra propia identidad, en nuestra propia cultura, este tipo de iniciativas, de cómo se prestan los servicios, los vamos asumiendo de forma natural. Y hay que conjugarlo con el otro elemento, que es que además el legislador
publicitario y el legislador español insisten ya de forma cada vez más reiterada, ¿no? El promover espacios de autorregulación, de encuentro de los operadores con la administración en entornos de corregulación. Y aquí probablemente nos encontramos con una situación de carencia a nivel global, ¿no? Y porque tenemos que empezar y tenemos que pensar a la hora de plantearnos este tipo de servicios y de qué obligaciones, normas, estándares aplicamos, hay que pensarlos a nivel global. Si disponemos de la Convención de Naciones Unidas para la Discapacidad, por lo tanto tenemos una norma global para el conjunto del planeta. Si tenemos grandes bloques de estándares para el ámbito de la televisión, si los servicios cada vez tienen una perspectiva más globalizada, y aquí, para desgracia de la Unión Europea, quien lideran básicamente en lo que es la prestación de servicios en la sociedad de la información, bueno, pues son empresas norteamericanas, son los Google, son los Yahoo, son los etcétera, ¿no? Hay que intentar y hay que fomentar, en este caso desde la Unión Europea, la generación de esos ámbitos de encuentro para garantizar la prestación de los servicios, en este caso audiovisuales, a través de la sociedad de la información, a través de Internet, ya sean con calidades garantizadas, ya sea over the top, el generar esos entornos de acuerdo que garanticen que esos contenidos sean accesibles. Que en algunos casos ya lo son. En YouTube es posible activar la función subtitulado de los vídeos, si el vídeo va con subtitulado. Por lo tanto, técnicamente es posible, lo hace YouTube. Por lo tanto, si lo hace YouTube, seguro que lo podemos hacer todos cuando accedemos a un vídeo en lo que se conoce como Catch-up TV, ¿no? En televisión a la carta. Normalicémoslo, generemos una situación que sea amigable para los usuarios, porque lo que no puede ser es que cuando veo un vídeo en YouTube es una función, cuando veo el vídeo en televisión española es otra, o en Antena 3 o en Telecinco es otra diferente. Y si va por plataforma de satélite distinto, claro. Y hay que intentar generar entornos amigables, Ángel, pero normalizados. Normalicémoslo, y lo dices desde la comisión, no dices desde la comisión, dices de forma personal, pero tú estás en la comisión del mercado de las telecomunicaciones, está aquí también de alguna forma representada también personas de la SESI, o sea, y dice, bueno, pues háganlo, ¿no? O sea, yo diría desde fuera, pues ¿y por qué no lo han hecho? Porque la normalización no se hace desde la administración. La normalización se hace desde las empresas, desde la industria. Es un chascarrillo, pero quiero decir que al final... Y estamos hablando en un entorno global. Nos planteamos posiciones que... Normalizar. Si los que tenemos que hacerlo son los que estamos en esta mesa. No, pero el camino es el que comentabas antes, Dionisio, en realidad Normalizar, claro. es el llegar a ese consenso, el ver que cuando no es tan difícil, a continuación que entre el legislador y haga de la norma una... El legislador es un notario que participa y dice, oiga, yo lo invito a la mesa y van a venir a mi salón de acto, a mi mesa de reuniones, pero la normalización nace de la industria y hay muchos intereses, sobre todo de empresas que dominan mercado, en que no se normalice nada. No nos engañemos, el MHP fue dinamitada por la industria. Y la próxima generación de televisión interactiva está a punto de ser dinamitada, el HbbTV, por la industria coreana. Claro, eso te iba a preguntar. Pero así de claro. ¿Cómo le ves el futuro al HbbTV? Donde bueno, tenemos si tantas esperanzas. Todos tenemos... Mira, el HbbTV conjugado con el HTML5 puede ser una cosa muy buena, que sería el HbbTV 2.0. Es accesible, Ahí puede estar diseño para todo. La interactividad de verdad, ¿no? Diseño para sí, señor, diseño interactividad para contenido multimedia y basado en el diseño para todo, pero hay mucho interés en que eso no continúe, porque para imponer navegadores propietarios, o sea, no es un tema de responsabilidad social corporativa, es un tema socioeconómico. Yo es que pongo accesibilidad, sí, pero con herramientas propietarias. Yo tengo un redifusador, tiene que poner, no es interoperable, adaptar su contenido a 10 entornos distintos. Creo que hay que aclarar el concepto de propietario, no más que nada para que nos entendamos todos. Que nos están Dices el que cobra por algo, ¿no? Hay una directiva que lo regula, que todavía está vigente, que es la directiva 9834, que te dice lo que es un estándar, y lo que es un reglamento de jure y de facto. Y no, pero Dionisio, lo digo para las personas que nos están viendo y escuchando. Cuando hablamos de soluciones propietarias, para entenderlo, si llegamos a un acuerdo de tal manera que son estándares abiertos, que por lo tanto simplemente con la homologación, sin tener que pagar una licencia, puedes prestar un servicio que es accesible para todos, ¿qué ocurre? Que esto puede terminar perjudicando al gran fabricante de aparatos de televisión de una determinada marca de Corea, que es líder en el mercado, que es una y se llama Samsung, que lo que quiere es
que todo lo que se mueva en ese ámbito pase por su caja, Claro. y que se le paguen a ellos. No, lo digo porque Hay a veces una hablamos de propietarios y hay una parte, claro, hay una parte legítima. Yo hago inversión en I+D. Lógicamente, lo que quiero es dominar el mercado, no dominar el mercado. Tener un retorno de su inversión. Tener un retorno de la... Hay O sea, una eso es parte legítimo. legítima. Pero- Entonces, la solución en la normalización, que no llegan a ponerse de acuerdo, es, bueno, vamos a poner que existan, que una solución normalizada se pueda no estar exenta del pago de royalty, pero estos royalties se paguen conforme parece que el acuerdo, el artículo 82 del Tratado de Adhesión a la Unión Europea, en términos justos, razonables, equitativos y no discriminatorios. Ahora la cuestión es qué es justo, qué es no discriminatorio. Qué razonable. Y qué es razonable, que eso depende de quién paga y quién cobra. La botella medio vacía y medio llena. Entonces, esa es la parte que queda por resolver y Pero hay ahí- una ahí- patata ahí- caliente de la Comisión Europea. No ha sido capaz de afrontarla. para Pero resolver. yo creo que, por volver otra vez, por ejemplo, a José Luis, esto no parece que fuera efectivamente una dejación de los estados. Pues no lo sé, yo creo que debería, como decía antes, debe haber un acuerdo a nivel europeo. De todas maneras, yo tampoco soy técnico, soy ingeniero en la materia. Mi pregunta es, yo no sé si es posible que exista una compatibilidad, Es que ¿no? cuando entre los dos dicen que- sistemas, entre el HBBTV y el sistema Pero por encima de la los parte técnica, o sea, fabricantes. yo No. también, a mí se me escapa, pero O- yo voy a poner no encima de va la por ahí. mesa una pregunta. A ver, no sería posible decir, vamos a ver, la obligación de no discriminación implica esto. Hágase comercialmente como usted quiera y como usted crea. Invierta como usted le parezca. Y si esta fórmula de normalización es mejor que esta otra, pues será mejor. Ahora, el resultado en cualquiera de los casos tendría que permitir esto. Eso sí podría hacerlo. Sí, sí. Eso sí puede hacerlo A ver, una norma. la tendencia en la Unión Europea ha sido la siguiente, ¿no? En el caso de la televisión digital. Vamos a poner, por ejemplo, la TDT. El grupo de BB hace recomendaciones. Es un grupo de iniciativa privada donde participan fabricantes, desarrolladores de software, de aplicaciones, etcétera. Muy amplio. Además es de participación voluntaria, con un coste mínimo, ínfimo, prácticamente residual. Pero elaboran recomendaciones técnicas, soluciones técnicas para la televisión digital, por satélite, por cable, por ondas terrestres, para dispositivos móviles, para todo. Y ha funcionado y funciona bien. Estas recomendaciones, tradicionalmente, un instituto europeo, el ETSI, asumía esas recomendaciones y las convertía en normas. Y el legislador europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, cuando quería imponer una obligación en materia de normalización de normas, de imposición de una norma, lo que hacía era coger la norma ETSI, la introducía en una directiva Y la armonizamos. y se armonizaba para toda la Unión Europea. Esto nos lo encontramos y se utilizó de forma muy prolija, pues finales de los 90, principios de este siglo. Pero en el último periodo la dinámica ha sido otra. La dinámica es la de menor aplicación del principio de intervención mínima, fomento de la autorregulación, la corregulación, la generación de foros, o sea, que sea la propia industria la que de alguna manera, como es la experiencia de DVB, bueno, pues se dote a sí misma de esas normas para evitar imposición de normas que luego no sirven de nada o van en contra de la lógica del mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora, en la situación en la que estamos, en la que en el ámbito de televisión lo tenemos medio resuelto en cuanto a los contenidos, no en cuanto a los dispositivos, la interoperabilidad. Pero donde tenemos el vacío, el gap, el hueco, es en todo lo que es la difusión de contenidos a través de Internet. Y para esto hay que promover un ámbito de encuentro global, a nivel mundial. Unión Europea, América, Asia, en el que se llegue a acuerdos de mínimos sobre cómo garantizar que los servicios sean, en este caso, accesibles, y que herramientas como la subtitulación para personas sordas, la inserción de ventanas con lengua de signos, las bandas sonoras alternativas con audiodescripción, se puedan insertar, y lo mismo que lo que ya tenemos hoy en televisión por ondas, se pueda trasladar al ámbito Internet. Pero para esto hace falta promover un acuerdo global. Como mínimo, en nuestro entorno sería imprescindible que fuera Unión Europea. ¿Hay alguna iniciativa desde España para promover ese acuerdo? Sí, hay un grupo de trabajo auspiciado por la SETSI a nivel español. Está el grupo de
del Foro de la Televisión El Digital. Foro de la Televisión Digital. Pero hay un grupo ahora mismo para la nueva generación de televisión interactiva, porque realmente DVB, el problema de la adopción de normas, y DVB ha ido funcionando muy bien. La idea era hacer especificaciones o normas, especificaciones que luego podían pasar a ser normas. Entonces las especificaciones se hacían por consenso, nadie estaba obligado a cumplirlas, pero nadie podía bloquear su adopción por los Estados miembros, con lo cual en la práctica funcionaba muy bien. Cuando empiezan a ciertas reticencias porque vienen los intereses industriales, lo que viene el truco es de la armonización con la directiva. Cojo la norma de UVB, que ha pasado a ser norma ETSI, y la armonizo con la directiva más cual. Eso quiere decir que si usted cumple la norma tal, está cumpliendo la directiva. Si no cumple la norma tal, demuéstreme que está cumpliendo la directiva. Y era una especie de lobby, de juego de lobby. Pero DVB fracasó completa y rotundamente con MHP. Vino DVB con la promesa de que iba a traer la sociedad de la información a la televisión, con la televisión interactiva, y fracasó. Fue dinamitada por propia empresa interna en el grupo. Y nos encontramos ante una nueva generación de televisión interactiva que no ha nacido ya en el seno de DVB, que es una iniciativa franco-alemana, HBBTV, que en su segunda generación, que ahora mismo hay un grupo de trabajo en España como por procedimientos para adoptarla, y en su segunda generación, que se basaría ya en HTML5, pues usaría las herramientas de accesibilidad de HTML5 que están normalizadas y que es un entorno potentísimo, además de desarrollo y abierto. Entonces lo tenemos ahí. Existe una iniciativa en España, que exista iniciativa y que proliferen y que se conjuguen, yo creo que es muy importante. Y tienen que ser herramientas técnicas normalizadas. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, que son las segundas pantallas que tú, Ángel, señalabas hace un momento. Para accesibilidad, las segundas pantallas es una cosa maravillosa, porque es personal, o sea, los subtítulos, la lengua de signos es algo personalizable y cerrado, con la audiodescripción. Yo la configuro, primero la veo solo en mi pantalla, es cerrada por naturaleza, y la personalizo, tamaños de fuente, niveles de sonido, porque es mi tableta personal. ¿Cuál es el problema? Que está viajando un contenido por la pantalla principal y un servicio de apoyo por internet. Pero la pantalla principal, es radiodifusión, es un servicio síncrono. La pantalla secundaria, que en algunos sitios ya la llaman companion screen, pantalla compañera, viaja por internet, que es un entorno asíncrono. Es eminentemente asíncrono, tú no sabes por dónde va la señal, puedes ir por Australia hasta que te llegue a tu pantalla. Entonces, hay que sincronizarlo. Lo que no podemos tener es mecanismos de sincronización dependiendo de qué fabricante sea el que lo haya puesto en marcha. Por eso digo yo que asimilar una iniciativa normalizada con una iniciativa propietaria de un fabricante es que me parece ridículo incluso intentarlo. Porque es que la tecnología evoluciona mucho más deprisa, este es un ejemplo que he puesto, pero pueden venir más. Entonces lo que no puedo ir por un camino evolutivo que me lleva al parcheo continuado. Tengo que normalizar con soluciones de gran visión general como puede ser el HTML5. Esa es mi perspectiva. Claro, al final yo creo que, si os fijáis, lo que estamos hablando es que cuando pensamos en toda la cadena de valor de la accesibilidad, que empieza desde la producción de contenido accesible, donde realmente ahí también, no hemos hablado de ello, pero también deberíamos hacer una reflexión de cómo podemos hacer cada vez más contenidos accesibles. Pues bueno, pues por la vía a lo mejor de encontrar, como esto que está ahora tan de moda, ¿no? Que estamos haciendo todos un poco temas de branded content, ¿no? Contenido sponsorizado, patrocinado por alguien, buscar en el mundo del anunciante y sentarnos con el mundo del anunciante realmente a ver si se quiere potenciar o hacer más accesibilidad en los contenidos. Eso en cuanto a la producción de contenidos. Luego nosotros, los broadcasters, las televisiones, ¿no? Como la parte responsable de que toda la operación para poner eso en antena y que se pueda emitir todos esos contenidos, cómo podemos mejorarlo. Esto es una labor ya de cada uno de nosotros, donde seguro que en Televisión Española también se están haciendo cada vez búsquedas de sistemas de automatización para lanzar audiodescripción, como nosotros ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto dentro de nuestro archivo digital de cómo realmente hacer que el material cuando viaje ya con todos esos archivos que le acompañan de audiodescripción, de subtitulación, junto con el audio-vídeo de una forma natural, porque esto es uno de los caballos de batalla que tenemos siempre, ¿no? En las televisiones, el cómo gestionar todo ese mundo de ficheros de accesibilidad distintos al fichero en sí mismo que tenemos que emitir y hacerlo de una forma no traumática o que nos cueste un triunfo hacerlo, ¿no? Producción, la emisión de todo esto y luego también la parte de la difusión. Si no podemos llegar
en la parte última de esa cadena que comento, que sería la recepción, ¿no?, al usuario final, a un consenso por parte de la industria de los televisores, pues ahí es donde habrá que hacer una reflexión verdaderamente a lo que tú apuntabas, Dionisio, que son las segundas pantallas. Es decir, cómo los dispositivos de segunda pantalla pueden ayudarnos a ser otra forma de recepcionar la ayuda de accesibilidad que una persona con menor capacidad necesita. Entonces yo creo que ahí son como 4 partes de toda la cadena y donde cada uno tendrá que reflexionar qué puede hacer de forma responsable o qué puede hacer también de forma en que se tenga un poder para hacer una norma, ¿no?, dentro de esas partes de toda la cadena, ¿no? Porque al final, si no mezclamos todas las ideas, es un poco como decir, en toda la cadena de valor, qué es lo que se puede mejorar, dónde hemos llegado en cada una de ellas y cómo podemos seguir avanzando. Vale, esto me da pie a plantearos también otro tema, y es que puesto que está tan complejo, ¿no?, también por el ámbito de la parte del retorno económico y de la inversión y de la situación económica que vivimos y de todo esto, el acometer de una forma global todas las necesidades que esto requeriría, aquí también parece como que se ha trabajado poco, ¿no?, hasta ahora el modelo de retorno y de negocio compartido, que también lo tiene, ¿no?, todo ello. ¿Y qué me podéis contar de fórmulas de retorno de negocio conjuntas en todo ese tema? Porque a veces hablamos de estos servicios como servicios para personas con unos requerimientos específicos, tal, y yo estaba pensando antes que cuando me acuesto con mi mujer y resulta que pongo la televisión y a ella como que le molesta el ruido, a mí me ayuda mucho con el sonido muy leve el poner subtitulado. Pero yo sí oigo la televisión, sin embargo, es un valor añadido, un valor adicional, que en este caso además tenga un subtitulado, porque pues mira, a esas horas a mí me ayuda, ¿no?, me ayuda mucho. Seguramente cuando me vuelva más duro de oído me ayudará más, pero en principio todos estos servicios como que parece que luego tienen unos valores adicionales también para todos, ¿no?, no solamente para los grupos que lo requieren con una mayor exigencia por necesidades propias, ¿no? Y de todo esto al final concluyo, pues hay clientes, ¿no?, y hay perfiles, y como decía antes José Luis, hay un cambio del perfil demográfico importantísimo en toda Europa, por lo menos, y en Estados Unidos y en Japón y en el ámbito occidental, de personas con mucha edad que acompañan a muchas necesidades y requerimientos más especiales, de facilidad de navegación, únicamente de audición, subtitulado, etcétera, sino también de facilidad. No tenemos unos mandos a distancia que, bueno, bendito el que lo conoce todo, ¿no? Porque es que como son muchos, además, cuando te has aprendido unos cuantos ya te olvidas del tercero, ¿no? ¿Dónde se encuentra aquí el cambio, el recall para el otro y para esto, o la navegación de una manera u otra? En todo esto, el modelo de negocio existe. Yo creo que sí, ¿no? Pero ¿cómo lo veis? Sobre todo en este caso, pues Televisión Española, Mediaset, A3 Media. ¿Cómo veis esto? Claro, es que es complejo en el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que siempre me llamaba la atención es que cuando nosotros manejamos el tanto por ciento de lo que tenemos que subtitular, ¿no? Es un tanto por ciento que, bueno, se ha puesto ese, no sé muy bien por qué, porque en realidad sería sobre el contenido que se puede subtitular. Por ejemplo, hay contenidos que no se pueden subtitular y contenidos que además, en vuestro caso no es el caso, ¿no?, pero en el nuestro ocupan mucho tiempo de nuestra emisión, que es la publicidad, ¿no? Que no se computa. Claro, pero ¿por qué los anuncios no computan, por ejemplo? Claro, pero ¿por qué los anuncios no van también? Bueno, deberían también, subtitulados, ¿no? Es una parte de la información, el derecho a la información, ¿no?, de cualquiera. Claro. De hecho, ha habido iniciativas de anunciantes que subtitulan sus anuncios, ¿no? Pero lo subtitulan en abierto, ¿no?, de forma que lo vemos todos, o con un subtítulo. No, y también optativo. Sí, ¿no? optativo. Es el caso de algún fabricante de embutidos. Dígase, Sí. pues lo ha hecho bien. Campofrío, ¿no? Sí, lo ha hecho Campofrío, bien. Campofrío hizo la iniciativa de subtitular. Muy bien. Sí. Y bueno, una buena iniciativa. Lo pasa, uno tiene el proyecto de no hacer publicidad de. No, nosotros hacemos publicidad. Y a todos favor los en que contra. había. alguna más también, ¿no? Y algún otro fabricante, algún otro impulsarlo. anunciante también ha hecho iniciativas de subtitulación de sus Sí, pero es importante, o sea, lo que tú dices es verdad, dice, ¿por qué un 90%? Porque por algún sitio hay que empezar.
Por algún sitio hay que empezar. Yo estoy convencido que a través del CESIA, por ejemplo, que hace una labor estupenda, iremos corrigiendo eso. O sea, en las personas con discapacidad que piden, dice, de verdad, subtitúleme usted todo lo que pueda, pero no me subtitule usted a las 5 de la madrugada. O sea, deme usted, o sea, pero en algún sitio el legislador en algún sitio se tiene que apoyar. Sí. Entonces, ya iremos mejorando eso. Claro que habrá que ir mejorando eso, pero sobre todo nosotros las televisiones, ¿qué debemos hacer? Pues enfocarnos en el usuario, enfocarnos en ello. O sea, particularmente en Televisión Española, yo no estoy por la labor de rellenar mis porcentajes. O sea, prefiero no llegar al 90%. Si el 90% lo doy de 4 a 6 de la mañana. Sí, sí. No, o sea, prefiero quedarme en el 80 y darle toda la programación de noche a los usuarios que puedan, en la medida de lo posible. Por ejemplo, luego habrá que tener en cuenta cada cadena. Por ejemplo, en Televisión Española tenemos una cadena que es el canal 24 horas. Canal 24 horas es todo noticias. La ley me dice que tengo que audiodescribir también ese canal. Pues ya hablaremos con el Ministerio y ya diremos, mire, es que no puedo audiodescribir un telediario. Y esto es un telediario tras otro. Las leyes yo creo que hay que interpretarlas claro, o sea, pero en algún momento a un informativo, pero como punto de partida está estupendo. Y vamos a trabajar sobre eso. Mi ignorancia ahí. ¿Por qué no se puede escribir un telediario? ¿Por qué no se puede audiodescribir un telediario? Sí. ¿Cómo describes un telediario? O sea, un telediario que es básicamente hay un busto parlante, alguien que está hablando permanentemente, ¿no? Sí, claro. O sea, imágenes en silencio y pocas. No, pero subtitulado sí, ¿no? Subtitulado sí, pero no audiodescribir. Sí. Claro. Sí. No, si el tema es... Pero yo tengo una cadena que es un telediario las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo audiodescribimos eso? 10 horas a la semana. 10 horas a la semana. Dice, bueno, pero no es eso lo que nos debe preocupar. O sea, la ley es eso, es un punto de partida y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Pero que hay un montón de condicionantes, un montón de limitaciones. Pero vamos, en la línea es esa, la línea es ir trabajando pensando en quién nos yo he oído dirigimos. Que se repiten demasiado se computa demasiado subtitulados y demás en horarios que, a ver, cuenta lo mismo una hora de prime time que una hora de 5 de la mañana. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Porque se plantea que esto esté asociado al impacto que tiene en las personas, ¿no? A la escucha activa, no al hecho de que haya una caja dando vueltas un informe, ¿no? O algo. Cuando se subtitula algo que está repetido no hay ningún truco detrás ni nada, sencillamente son porque a lo mejor como tenemos que tener canales que la naturaleza para poder hacerlos es repetir lo que se está dando en otro tipo de canales. Me lo parece bien, pero se computan, ¿no? Se computan, pero digamos que no es un truco decir es que repito para sí, no, o sea, es un tema de la naturaleza. De la programación. Sí, de la programación, no hay ninguna cosa oculta ni nada. Pero hace escasamente... en cuanto al prime time, yo por ejemplo ayer hice la prueba porque cuando leía las preguntas me sorprendió, digo, pues yo creo que nosotros subtitulamos todo el prime time y efectivamente teníamos de nuestros 8 canales. En prime time ayer estábamos subtitulando todo, muy bien. Todo, y es habitual, no es, de hecho, por ejemplo, para saber lo que se subtitula, que al principio de esta mesa lo comentaba, ¿no? que es una cosa en la que sí que creo que deberíamos trabajar todos en la medida que podamos, es en la información al colectivo de personas con menor capacidad sensorial, del tipo que sea. ¿Cómo le podemos informar de lo que estamos programando con ese contenido? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el teletexto, sistema antiguo donde los haya y útil donde también los haya, información de lo que estamos subtitulando. O sea, pues esta semana en Telecinco subtitulamos todos estos programas. Y estamos subtitulando hasta, que me llamó mucho la atención, ¿no? Hasta la Copa Confederaciones, que estamos ahora mismo dándole, va subtitulada, que me llamó la... Es decir, que sí que hay una conciencia de verdad de subtitulación. Yo iría más lejos. Yo me he fijado muchas veces que se ponen en las pantallas un pequeño recuadrito, mañana tal hora la serie X, se podía poner subtitulada. ¿Sabes dónde nos falta esa información? Exactamente. Vuelvo a señalar el problema de antes. Está regulado en la norma UNE 133.300 y se puede poner. El problema es que la guía de programas es una señalización que mete el radiodifusor que la está emitiendo
es porque lo está indicando y que el fabricante tiene que reconocer dos tipos de información. La que ejecuta el receptor, que es la que hace que en el tiempo real, si está subtitulado, aparezca subtitulado, y la que interpreta el receptor para presentarlo en las herramientas de navegación y acceso. He dicho que las herramientas de navegación y acceso solo aplican a los radiodifusores. Tú señalizas, y señalizas que en ejecución este contenido lleva subtitulado, por lo tanto se reproduciría, y señaliza a lo largo de los días que ponen las guías de programas cómo van. El receptor debe identificar esa señalización y poner la iconografía. No hay ningún receptor obligado a hacer eso, y ninguno lo hace. Como no hay ningún receptor obligado a que tenga una tecla especial para el subtitulado. Y a veces hay que configurarlo a lo largo de 7 menús de configuración. Insisto, que es que el problema es que de esta disfuncionalidad viene en que no existe, que a lo mejor no hace falta imponérselo a los fabricantes, pero viene en que no existe un grupo de interoperabilidad que le ponga el marchamo accesible y que vaya a la web de la SETSI y dice, la SETSI o al Central recomiendan estos receptores que sí son accesibles, ¿Y dónde que están? se señaliza, pero que y que se recomendaría y que además, no adquirirlos en ninguna bueno, empresa eso es un asunto pública, que podéis añadir también, vosotros, ¿no? pero al menos, pero se puede. Igual que se hay que recomendar hay que recomendar que se refresque, porque claro, si está señalizando y el receptor no refresca la información, nada más que cuando enciende y vuelve a apagar, y hay gente que no lo apaga nunca. Sí, es verdad. Claro. Y no se Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Sí, Si ya dice la norma que se tiene que refrescar cada no sé cuánto tiempo como mínimo. El tema de las guías, esto es una deficiencia, ¿no? La información... deficiencia de interoperabilidad. Antes comentabas, está bien que aparezca a lo mejor un símbolo de que va a ser a lo mejor audio escrito, algo, pero claro, eso será para que alguien se lo diga a la persona que lo requiere, porque él no lo va a poder ver, no se va a poder dar cuenta, ¿no? En los mismos avances de programación se podría especificar en el avance de programación que te anuncia la película que van a emitir mañana y te pueden decir de palabras, y está audio escrito, o los dibujos animados que se mucho. Pregunto, a lo mejor un tema de guías que no tiene que estar tan sincronizado como es la interactividad de otro ámbito que va de forma interactiva, ¿no? Va a la vez la imagen con lo que va ocurriendo, pero de una forma síncrona es posible quizás tener guías que puedan ser leídas con lectores de voz, etcétera, y estén adecuadamente actualizadas. Habría que normalizarlo. Una normalización de eso sería incluso barato, porque con unas apps que técnicamente que funcionarían bajo iOS, bajo Android, bajo Windows 8 y tal sería suficiente, y es barato, ¿no? Dentro de lo que cabe como desarrollo. Técnicamente es posible, hay desarrollos incluso con origen español, ¿no? Y de hecho en el centro de León, el centro público, bueno, pues desde Inteco se han promovido herramientas de estas características, o sea que sí que es posible, o sea, es posible, existe y está disponible. Hace escasamente 15 días, bueno, muchos de los que estamos en esta mesa participamos en una reunión del CESIA, en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad, de las reuniones periódicas, ¿no? que se realizan por parte del CESIA, con los operadores de televisión y algunas otras personas que estamos implicados en estos temas. Y aparecieron dos asuntos que de alguna manera son los que están apareciendo al final de este debate, ¿no? La importancia de invertir en la comunicación, en la información de los contenidos accesibles, tanto en guías electrónicas de programación como en la información previa que se ofrece, ¿no? Con 3 días de antelación, ¿no? para su publicación, y por lo tanto que sean conocidas por los potenciales telespectadores. Este es uno de los retos, donde quizá ahora tenemos uno de los mayores déficits, y el otro es el pasar de la cantidad a la calidad, ¿no? Colectivos concretos como FIAPAS, ¿no? se ha mostrado especialmente activo en este tema, en el sentido de, bueno, pongamos más énfasis en determinados canales en subtitular o que sean accesibles, pues los contenidos infantiles, los contenidos informativos. En el caso de Mediaset, bueno, nos podemos encontrar con que en prime time ya prácticamente todos sus contenidos sean accesibles en todos los términos. Pero también es verdad que en otras cadenas, y sobre todo en otras cadenas o en otros operadores de televisión, no solo en los canales generalistas principales, sino en los canales, por denominarlo de alguna forma, de secundarios o más temáticos, ahí sí que nos encontramos deficiencias, por ejemplo, en programas mayoritariamente en directo, ¿no? Sí, o sea, hoy tenemos un problema que es un problema y es de costes, y es que cuando se quiere subtitular un contenido que es en directo se tiene que utilizar otro tipo de técnicas, estenotipia, etcétera, que es más cara, es más costosa,
Y a partir de ahí nos encontramos con que programas de gran éxito, de grandes niveles o altos niveles de audiencia, en esos casos está ese vacío, ese 25% que no se subtitula o que no se hace accesible, ¿no? Y es ahí donde hay hoy un especial interés por parte de las asociaciones representativas de la discapacidad, ¿no? Y ir hacer, a la calidad, más que a la cantidad. Y hacer un control de calidad, efectivamente. Cuando empezamos con la audiodescripción, yo recuerdo que se habló de hacer audiodescripción, claro, en programas efectivamente que tuvieran cierto valor, ¿no? Entonces empezamos a hacer audiodescripción como piloto y fue un desastre tremendo, imaginaros, en Sálvame Diario, ¿no? Entonces imaginaros un Sálvame Diario con toda la dinámica de los tertulianos que hay allí, todo el follón que se monta, ¿no? Que, necesitas a 5 estenotipistas a la vez. Esto fue audiodescripción. Imagínate la persona que estaba haciendo audiodescripción durante 4 horas que dura el programa, casi le da algo, ¿no? Porque era como, Lidia se levanta, espérate, no, que ahora se va para... O sea, era la audiodescripción pues muy compleja y además audiodescripción en directo, como sabes tú, donde tienes los huecos, donde tienes que hacer la audiodescripción, complicadísimo, ¿no? Entonces se desechó inmediatamente la idea y lo que hicimos fue hacer la descripción de una de las series de prime time que mayor audiencia tenía en ese momento, que era La que se avecina, y entonces pues estábamos haciendo audiodescripción en La que se avecina, pero claro, audiodescripción en directo complicadísimo, muy complicado, de igual forma que también la subtitulación en directo pues tiene los problemas también que sabemos de coste y del retardo que es inevitable hoy en día tener, ¿no? Entre la imagen y lo que te está llegando. Bueno, lo del retardo ya lo hay, ¿no? En la televisión. Sin necesidad de aplicar ninguna por la naturaleza de la señal de la tele, no nos engañemos. El retardo es aún mayor. Sí, pero es mayor aún. Lo digo porque, por ejemplo, nosotros que no tenemos casi medios, como los que puede tener Mediaset o puede tener Televisión Española, desde un ámbito muy chiquitito como es este, aquí estamos haciendo un taller experto, un desayuno, una reunión de amigos, ya casi, ¿verdad? Y lo que estamos planteando y hablando, las compañías de lengua de signos se está grabando, lo que se está aquí hablando pasa por internet a un escenario externo donde se está subtitulando, regresan las señales, se componen todas en una edición conjunta y salen en streaming en directo, ahora compuesta la señal por las 3 partes con el audio y el vídeo, y el delay puede ser de 15 segundos, más o menos 10 segundos. Quiere decir que esto, si lo hacemos con los medios que tenemos, quizás otros podrían hacerlo mejor, muchísimo mejor. Claro, pero vosotros hacéis, pero vosotros no estáis emitiendo en riguroso directo. Sí. Me explico, o sea, al espectador le puede llegar con 15 segundos, o sea, sí. si el... O sea, Perdona, pero por internet, cuando a mí me llega el gol de España por la señal analógica, la digital tarda unos segundos en gritar el gol. Eso es. Y además, por lo que sea. No, por lo que comentabas de que iba por Australia, ¿no? Pero, en internet viaja por Australia y en España el problema es que la red de televisión digital terrestre pues tiene que sincronizar transmisores y hay unos buffers donde esas señales, los transmisores, es un retraso temporal de la red de TDT. Pero eso la radio por donde estás viendo el partido, la televisión por donde lo estás viendo y luego imagínate el subtítulo que está saliendo. Son 3 cosas. Y luego hay un vecino que lo recibe por satélite. Entonces, en la radio el salto de satélite tiene un buen retardo. Tiene un salto. Claro. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es que se nos ha ido yendo el tiempo. Llevamos ya hora y media. Ha pasado demasiado rápido y tenía más preguntas y muy interesantes porque además estábamos aclarando muchas cosas que son retos constantes. Yo voy a resumir unos poquitos de los que hemos comentado, pero hemos hablado de lo importante que sería legislar sobre toda la cadena, normar sobre toda la cadena, no solamente sobre un ámbito, tratar el tema de las herramientas de navegación, los contenidos, los dispositivos, las guías, en fin, todo lo que es la cadena que implica esto. Hemos hablado de la evolución tan rápida de la tecnología, pues es un reto para poder normar, porque se va adelantando a medida que vamos haciendo cosas. Por otro lado, los foros de interoperabilidad pues deberían fomentarse porque son escenarios muy útiles para poder promover actuaciones pactadas más que obligadas, ¿no? Y que sean exitosas. El equilibrio entre la normativa y el retorno también
es algo importante, parece ser, en estos foros. También decíamos que la accesibilidad pues es una herramienta de captación y de marketing ahora en la clientela y que se está invirtiendo en ello. Hay empresas privadas que están invirtiendo en ello. El problema que estamos encontrándonos es que con soluciones demasiado propietarias en muchos de los casos, y esto choca con ese planteamiento de abierto, de normativa global o de ver cómo se resuelve para todos. Se decía también que hay más deficiencia probablemente en la accesibilidad actualmente, que se refiere a la información de las guías y de lo que va a ocurrir que del hecho en sí cuando ocurre, porque pues como decíamos, por ejemplo, como Mediaset estaba comentando, que prácticamente todo el prime time estaba siendo subtitulado, etcétera, pero claro, dice esto quién lo sabe, cómo lo sabe, en qué guía lo tenemos, a veces adecuadamente informado. La necesidad de pasar de un foco de cantidad a un foco de calidad en todo el ámbito de accesibilidad, ¿no? Y bueno, pues que el reto del directo, como decíamos ahora hace poco, pues sigue siendo un reto, y que esto genera sus dificultades en programas pues como pueden ser, pues se ha apuntado el de Sálvame o cualquier otro, ¿no? Que fuera de un foro de muchos interlocutores y rápidos y dinámicos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en la mesa, a los que nos han estado siguiendo a través del streaming, de las participaciones que ha habido a través de Twitter y de Facebook, a los compañeros las compañeras de designado y también del subtitulado, aunque no esté en esta sala, al equipo de trabajo y bueno, a la Fundación Centac también pues por promover todo esto. Gracias a vosotros, sobre todo, los que nos habéis aportado algo de luz en todo este tema, todo este galimatías, que como empezamos la conversación diciendo, es que ya es un galimatías en sí, ¿no? La televisión digital, el broadcast, el broadband, la interactividad y los servicios. Muy amables y gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.